Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 96 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo hallar la inversa de una matriz haciendo uso de la adjunta de esa matriz. Y vamos a ver este tercer ejemplo, en donde nos presentan una matriz llamada A, que fíjense que es cuadrada de orden 3. Y notamos en esa matriz que la primera columna y la tercera columna son idénticas, mírenla, 2, negativo 1 y 4. Y entonces hay un teorema que dice que si usted tiene una matriz en donde dos de sus columnas o dos de sus filas son idénticas, entonces el determinante de esa matriz va a ser 0. Bueno, entonces fíjense que esta expresión 1 dividido entre el determinante de la A se convertiría en 1 entre 0, porque el determinante de la A hemos visto que es 0. Y esta expresión es un factor que yo necesito en la fórmula que me da la inversa de una matriz haciendo uso de la adjunta de esa matriz. Así que por lo tanto yo no podría usar esa fórmula para buscar la inversa de una matriz porque necesitamos este factor y ese factor no está definido. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando una matriz cuadrada, del orden que sea, su determinante vale 0, al no poder usar esa fórmula para buscar la inversa de la matriz, pues eso quiere decir que esa matriz es singular, o sea que no tiene inversa. Pues eso es lo que tenemos en ese último ejemplo que queríamos discutir, de esa última sección que presenta el último tópico en el tema de las matrices y los determinantes. La adjunta, cómo usar la adjunta para hallar la inversa de una matriz. Bien, vamos a ver entonces el siguiente tema, el séptimo tema del curso de álgebra avanzada, que es el de las fracciones parciales. Y vamos a comenzar con esta definición que dice: un polinomio no cero, f de x, con su grado igual a n, se dice que es un polinomio mónico si el coeficiente numérico del término de grado n, precisamente el término cuyo grado da el grado del polinomio, es 1. El coeficiente numérico de ese término de grado n, que tiene la x, ¿verdad? Si es un polinomio con la variable x elevada a la n, pues si ese coeficiente de ese término de x a la n es 1, se dice que el polinomio es mónico. Por ejemplo, los siguientes polinomios son mónicos. Mire, este polinomio, que fíjense que es de grado 2, es mónico, porque fíjense que el coeficiente numérico del término que tiene el grado, precisamente que determina el grado de ese polinomio, que es 2, porque el exponente más alto al cual aparece elevado a la x, el coeficiente numérico es 1. Fíjense que entonces eso es lo que conocemos en álgebra intermedia como un trinomio cuadrático mónico, ¿verdad? Porque fíjense que el coeficiente numérico del término con la potencia más alta, que al ser cuadrático era 2, el exponente más alto era 1, ¿se acuerdan? Teníamos una forma para factorizar ese tipo de polinomio. Fíjense que este otro polinomio, que fíjense que es un polinomio de grado 1, ¿verdad? También es mónico, porque el coeficiente numérico de la x a la 1, que es la potencia más alta que aparece, a la que aparece esa variable del polinomio elevada, es el coeficiente numérico 1. Este otro polinomio, que fíjense que sería de grado 4, ¿verdad? Porque esa es la potencia más alta a la cual aparece la variable x en ese polinomio, es mónico, porque fíjense que el coeficiente numérico de ese término que determina el grado del polinomio es 1, ¿verdad? Y este que está aquí también es mónico, porque fíjense que el coeficiente numérico de x a la 3, que es el término que determina el grado de ese polinomio, porque es la potencia más alta a la cual aparece su variable, es su coeficiente 1. Bueno, pues los siguientes polinomios no son mónicos. Mire, este no sería mónico porque el coeficiente numérico del término con la potencia más alta, que es el que determina que ese polinomio es de grado 2, no es 1, sino 1/3. Este polinomio también, que es de grado 3, fíjense que tampoco sería mónico porque su coeficiente no es 1, sino negativo 1. Este polinomio, ¿verdad? Fíjense que sería de grado 4, tampoco es mónico, porque fíjense que el coeficiente numérico del término que determina el grado del polinomio, que es el término con la variable a la potencia más alta, no es 1, sino 2 en este caso. Dicho sea de paso, recuerden que cuando usted tenía, por ejemplo, un polinomio, vamos a suponer que este fuera x a la 2, ¿verdad? Ese no sería mónico. Sin embargo, yo para factorizarlo sacaba de factor como al negativo 1, entonces se convertía dentro del paréntesis, yo sacaba el signo negativo al frente, en x a la 2, que tenía coeficiente numérico 1, entonces eso que estaba dentro del paréntesis sí era un trinomio cuadrático mónico, ¿recuerdan? Para entonces poderlo factorizar. Pero originalmente no era mónico, porque el coeficiente numérico de la x a la 2, si es que este fuera de grado 2, no era 1, sino negativo 1. Bueno, vamos a ver esta definición. Dice: el polinomio mónico d de x se dice que es el máximo común divisor, que se va a abreviar de esta manera, como se abrevia el máximo común divisor de números naturales, de los polinomios p de x y q de x, si solamente si d de x es el polinomio
que supuestamente es el máximo común divisor de estos dos polinomios, cumple con estas dos condiciones. Primero, tiene que ser divisor, ¿verdad? O es que divide a los dos polinomios, ¿verdad? Recuerden que ese signo, ¿verdad? La rayita vertical así, entre dos números naturales o entre dos números enteros, significaba que este número de acá era factor de estos números que aparecieran acá. Y en este caso, este polinomio que aparece aquí, que en ese caso es un polinomio mónico, ¿verdad? O sea que el término con grado más alto tiene coeficiente numérico 1. Va a ser factor o divide o es divisor de los dos polinomios del cual él es supuestamente el máximo común divisor. Y la segunda condición es que si hay otro polinomio con la propiedad de que también divide a los dos polinomios p de x y q de x, entonces ese otro polinomio también va a dividir al supuesto máximo común divisor entre esos dos polinomios. ¿Okay? Fíjense en este comentario que vamos a hacer aquí y es el siguiente. Vea cómo el concepto de máximo común divisor de polinomios se parece muchísimo al concepto de máximo común divisor entre números naturales que estudiamos en el tema de la teoría de elementos de la teoría de números, ¿verdad? Un número natural era el máximo común divisor de dos números naturales. Primero, sí, ese número natural dividía a los dos números naturales, y segundo, si había otro número natural que era también factor de los dos números naturales, entonces el que era el máximo común divisor de los dos era múltiplo de ese otro número que también es divisor de los dos números naturales. Así que fíjense cómo se parece, ¿verdad? El concepto del máximo común divisor entre dos números naturales y el concepto del máximo común divisor entre dos polinomios. Y eso es lo que estamos diciendo en este comentario, ¿verdad? Vea cómo el concepto de máximo común divisor de entre dos polinomios se parece mucho al concepto del máximo común divisor entre dos números naturales. Y recuerde que eso lo estudiamos más a fondo, ¿verdad? De hecho, desde álgebra elemental tenemos el máximo común divisor de entre dos números naturales, pero estudiamos más profundamente en el tema de los elementos de la teoría de números en este curso de álgebra avanzada. Bueno, vamos a ver entonces esta otra definición. Dice así. Un polinomio mónico, perdón, sean f de x y g de x, dos polinomios. Una expresión de la forma f de x multiplicado por s sub 1 de x más g de x multiplicado por s sub 2 de x, donde s sub 1 de x y s sub 2 de x son otros dos polinomios se dice que es una combinación lineal de los polinomios f de x y g de x. Muy bien. Por ejemplo, fíjense, yo tengo esta expresión que dice x cuadrado por negativo x más 1 más x al cubo
por x cuadrado menos x menos 1 es una combinación lineal de los polinomios que, dicho sea de paso, son dos monomios, ¿verdad? Pero recuerden que un monomio es un polinomio que tiene un solo término. Pues estos polinomios, x cuadrado y x al cubo, donde, ¿qué sería s sub 1 de x? Fíjense que efectivamente es una combinación lineal de esos dos polinomios, que son dos monomios, ¿verdad? X cuadrado y x al cubo, porque fíjense que yo tengo aquí el x cuadrado multiplicado por otro polinomio, más el x al cubo multiplicado por otro polinomio. Así que esos polinomios que acompañan a los polinomios de los cuales tenemos una combinación lineal de ellos serían el s sub 1, que sería menos x más 1, y el s sub 2 de x sería este otro polinomio que acompaña entonces al x a la 3, x cuadrado menos x y menos 1, ¿ok? ¿Se fijan? Es una combinación lineal de estos dos polinomios que son monomios, el x cuadrado y el x al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos el x cuadrado, que sería el f de x, por un polinomio s sub 1 de x, que sería el menos x más 1, más el g de x, que sería el x al cubo, por otro polinomio s sub 2 de x, que sería el x cuadrado menos x menos 1. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Se fijan? Fíjense en este otro ejemplo. Dice menos x más 1 por x cuadrado más x cuadrado menos x más menos 1 por x al cubo es una combinación lineal de los polinomios negativo x más 1 y x cuadrado menos x menos 1. Menos x menos 1. Donde ahora s sub 1 de x sería, vamos a ver, fíjense por qué yo digo que es una combinación lineal de esos dos polinomios. De este polinomio menos x más 1 y de este polinomio x cuadrado menos x menos 1, porque este polinomio lo estoy multiplicando por otro polinomio, que sería un monomio, que es el x cuadrado. O sea que el s sub 1 de x sería sx cuadrado más, y este otro polinomio, ¿verdad?, que es el del cual yo estoy diciendo que es una combinación lineal con este, se está multiplicando por otro polinomio, que es el x al cubo, y s sub 2, y este sería entonces el s sub 2 de x, ¿verdad? Sería entonces el x al cubo. Dicho sea de paso, fíjense que esta combinación es exactamente esta misma. ¿Se fija? X cuadrado por negativo x más 1 y x al cubo por x cuadrado menos x menos 1. Lo único que estoy diciendo que es una combinación lineal de estos dos, porque fíjense que cuando yo tengo una expresión así, eso es una combinación lineal de los primeros dos polinomios que aparecen en cada uno de los términos, ¿verdad que sí? Y el segundo polinomio, entonces, los segundos polinomios son los que son el s sub 1 de x y el s sub 2 de x. Pues aquí, como son los mismos, pero tenemos en otro orden, pues yo digo que es una combinación lineal no de x cuadrado y x al cubo, que son los primeros que aparecen aquí en esta primera expresión, sino de x negativo x más 1 y de x cuadrado menos x más 1, porque entonces estos segundos polinomios que nos acompañan serían los s sub 1 de x y s sub 2 de x, ¿no? Pero fíjense que da la casualidad que son los mismos. Lo único que aquí se intercambian los roles, ¿verdad? Aquí tenemos una combinación lineal de x cuadrado y de x al cubo, que son los primeros que aparecen, y aquí tenemos una combinación lineal de negativo x más 1 y de x cuadrado menos x menos 1, donde entonces fíjense que los polinomios que lo acompañan son el x cuadrado y el x al cubo, que eran a los que estos otros acompañaban, ¿ves?, al x cuadrado y x menos x al cubo en la otra expresión. Fíjense en este tercer ejemplo, que dice 2x más 3
por menos 3x a la 4 más x menos 5 más menos x más 3x cuadrado más 1 por 3x a la 4 más x cuadrado menos 2x al cubo menos 6. Pues esta sería una combinación lineal ¿de qué polinomio? Vamos a ver, fíjense que aquí en ambos términos aparecen multiplicándose dos polinomios, ¿verdad? Este y este. Y en el segundo término aparecen multiplicándose este y este, ¿verdad? Pues fíjense que los primeros polinomios que aparecen en cada uno de esos dos términos, ¿verdad? Multiplicándose por otros polinomios serían los cuales son una combinación lineal de los otros polinomios, ¿verdad? Así que una combinación lineal de este primero, de 2x más 3, y de este segundo, que dicho sea de paso, fíjense que al tener aquí una resta, y como la definición dice más g de x por s sub 2 de x, yo voy a aplicarle este negativo a ese polinomio, ¿verdad? Este trinomio que tenemos aquí. Y claro, al aplicarle ese negativo a este polinomio hay que cambiar el signo de cada término, ¿verdad? Así que sería x menos 3x cuadrado y menos 1, ¿ok? Donde el s sub 1 de x, o sea, el polinomio que acompaña a este primer polinomio, en el primer término es el menos 3x a la 4 más x menos 5. Y el s sub 2 de x, ¿verdad? S sub 2 de x sería el que acompaña en el segundo término al segundo polinomio, del cual este y este son la combinación lineal, ¿verdad? 3x a la 4 más x cuadrado menos 2x al cubo y menos 6. Fíjense que el negativo se aplica nada más que al primero de los factores, ¿verdad? Porque usted asocia ese menos 1 que está aquí o con el primero o con el segundo, pero no con los dos. Así que yo solo aplica el primero, ¿verdad? Para que entonces aquí usted pensara que hay un más el negativo de este, que fue lo que pusimos aquí, ¿verdad? X, ¿verdad? Aquí, menos 3x cuadrado y menos 1, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues fíjense en lo siguiente. Recuerde que vamos a este teorema, que hay unas propiedades, ¿verdad?, sobre el máximo común divisor de entre números naturales. Y hay unas propiedades análogas, parecidas, semejantes al máximo común divisor de entre dos polinomios, ¿ok? Y el primero de esas propiedades dice así, es un teorema. Dice, si f de x y g de x son dos polinomios no cero, entonces el polinomio de grado mónico, el polinomio mónico de grado menor que puede expresarse como una combinación lineal de f de x y g de x. Pues ese es el máximo común divisor de esos dos polinomios, de estos dos polinomios. ¿Sí? Así,
si d de x es el máximo común divisor de f de x y g de x, entonces existen dos polinomios, s sub 1 de x y s sub 2 de x, de modo que ese polinomio d de x, que es supuestamente el máximo común divisor entre f de x y g de x, se puede escribir como f de x por un polinomio s sub 1 de x más g de x por otro polinomio s sub 2 de x, ¿okay? Donde s sub 1 de x y s sub 2 de x también son polinomios. ¿Ok? Y además, d de x es el único polinomio es el polinomio, ¿verdad? Es el polinomio mónico de grado menor que puede expresarse de esa manera, como una combinación lineal de los polinomios de los cuales él es supuestamente el máximo común divisor. Bueno, pues este teorema, fíjense que se parece mucho a un teorema que vimos en la teoría de números, que decía algo así, que el máximo común divisor de dos números naturales se podía escribir como una combinación lineal de los dos números naturales, de los cuales él era el máximo común divisor. Pues el teorema dice algo parecido. Si usted tiene dos polinomios, ¿verdad? Pues el máximo común divisor de esos dos polinomios, que se llama d de x, ¿verdad? Pues va a ser, se puede escribir como una combinación lineal de los dos polinomios, de los cuales él es el máximo común divisor. Y ese polinomio d de x es el polinomio mónico de grado más pequeño que puede expresarse efectivamente como una combinación lineal de estos dos polinomios. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces cómo yo busco el máximo común divisor de entre dos polinomios. Recuerde que en la teoría de números, ¿verdad?, desarrollamos un algoritmo llamado el algoritmo de Euclides, que nos serviría para buscar el máximo común divisor de entre dos números naturales. Pues da la casualidad que ese mismo algoritmo, la misma técnica, el mismo proceso, es aplicable para buscar el máximo común divisor de dos polinomios. El algoritmo de Euclides, que nos sirvió para hallar el máximo común divisor de entre dos números naturales, puede ser utilizado para hallar el máximo común divisor de entre dos polinomios. Además, recuerde que también ese algoritmo de Euclides nos ayudaba a buscar una combinación lineal, ¿verdad?,
que expresaba ese máximo común divisor, ¿verdad? Además, recuerde que este algoritmo de Euclides, ¿verdad?, nos ayudaba a determinar el máximo común divisor como una combinación lineal de los dos naturales. Y ahora vamos a indicar aquí, y ahora, de los dos polinomios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este teorema. Muy importante antes de pasar a ver ejemplos de cómo yo aplico el algoritmo de Euclides a polinomios para buscar el máximo común divisor de entre polinomios. Y dice así el teorema. Si sea r sub k de x el último residuo no cero residuo no cero obtenido mediante el algoritmo de Euclides. Aplicado a polinomios. Vamos a especificar los polinomios de los cuales estamos buscando el máximo común divisor y que ese es el último residuo. No se lo va a aplicar el algoritmo de Euclides a esos dos polinomios. De los polinomios f de x y g de x. Entonces, si c es el coeficiente del término de mayor grado en ese polinomio r sub k de x, recuerde que es el último residuo no cero al efectuar el algoritmo de adición entre esos dos polinomios f de x y g de x, el MCD de entre f de x y g de x será C recíproco, ¿verdad?, por R sub k de x. Y fíjense que eso asegurará que el máximo común divisor, al yo multiplicar este polinomio de x sub k de x por el recíproco de c, que es el coeficiente numérico del término conjugado mayor en r sub k, ese coeficiente numérico se va a convertir en 1, porque multiplicar c recíproco por c, que es el coeficiente numérico, ¿verdad?, del término de mayor grado en ese polinomio, pues hace que el polinomio sea mónico, como exige la definición de el máximo común divisor de entre los polinomios, que es un polinomio